magistral exposición del ex embajador José Antonio Zorrilla sobre las causas por las que no pertenece Rusia a la Comunidad Europea. Relacionado diciendo que la OTAN no solamente está perjudicando hoy en día los intereses de Europa, sino que además no defiende los intereses y las amenazas estratégicas de España. En el general Argumosa establecía del mundo paradigmático en el cual se mueven los diferentes agentes geopolíticos, que por un lado estaría China y Rusia amenazando a un mundo que se autodenomina libre, como es Occidente, Estados Unidos y Europa, fundamentalmente, que forman ese bloque. No sé, el embajador, que le veía pensando y respondiendo, asintiendo a lo que está diciendo el general, ¿qué es lo que piensa? De asentir nada. Lamento muchísimo, mi querido general, discrepar con usted desde el principio. Es decir, el mundo no está dividido en jardín y jungla. El mundo no está dividido en buenos y malos. Los Estados Unidos hicieron una gran cosa, yo diría absolutamente genial y visionaria, que fue crear el primer Parlamento de la Humanidad, que es las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, después de decir que por 2 veces hemos conocido el flagelo de la guerra y tacatí, dice, artículo 2.1, para que sea posible la paz y la seguridad internacionales. 2.1, la igualdad soberana de todos los estados. O sea, no hay ni demócratas ni totalitarios. Todos los estados son iguales. Se acabó. 2, porque si no nos vamos a las cruzadas y nos matamos todos unos a otros. Segundo principio, cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. Bien, primera cuestión. No hay nada peor para los derechos humanos que la guerra. Los Estados Unidos llevan gastados, según la universidad, no doy opiniones, la Universidad de Stanford, 14 trillones en guerras inútiles que han matado a 7.000 americanos y un número indeterminado de pobrecillos, pero que posiblemente pasarán del 1.000.000. Esto no es referente a derechos humanos. En cuanto a buena fe de los cumplimientos de las obligaciones, recuerdo el proceso de Minsk. Cuando en Ucrania se organiza la que se organiza después del golpe de Estado que dan los Estados Unidos del Maidán en 2014, pues aparecen Francia y Alemania y le dicen a Rusia, no te preocupes, vamos a hacer el proceso de Minsk, vamos a hacer un proceso autonómico para el este de Rusia, para el este de Ucrania, perdón. Y entonces, pues nada, pasa el tiempo. Ya finalmente, Hollande, presidente de Estados Unidos, y la señora Merkel confiesan que era falso, que le habían prometido esto, le habían presentado esto a Rusia solamente para dar tiempo a Ucrania que se armase. Por consiguiente, yo creo que todos tenemos el techo de cristal y que conviene no dividir el mundo en una cosa y otra. Porque además de nosotros existe otra cosa que se llama el subglobal. Yo me quedé muy sorprendido cuando nada más decir Borrell que había jardín y jungla, que viene a ser lo que usted dice, pues resulta que yo estaba viendo, no sé cómo ni por qué, o leyendo Al Jazeera, y dijo, los propósitos racistas del señor Borrell. Y me quedé, o sea, para ellos claramente esto es racismo puro y duro. Bien, en lo referente a Rusia, en lo referente al Maidán, esa desgraciada historia, el proyecto político del Maidán consiste en poner toda Ucrania bajo la advocación del oeste, que es uniata. Y esto es imposible, porque el este es ortodoxo y obedece al patriarca. Entonces eso lleva necesariamente, y esto lo dice Kissinger, no lo digo yo, y doy la referencia, 5 de marzo del 2014. Está en Washington Post y está accesible. Dice, cuidado, si se sigue por este camino, habrá rotura territorial y guerra civil. Y efectivamente es lo que ha pasado, ni más ni menos. Yo no puedo estar de acuerdo con el coronel Baños en el sentido del aislacionismo europeo, no español, no puede ser. La respuesta a estos problemas viene necesariamente de una Unión Europea que tiene que tener más medios militares, pero porque ahora mismo no tiene ninguna credibilidad. Nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, la Armada tiene un submarino, uno. Es una cosa insólita, ¿no? No tenemos ninguna credibilidad. Escasísima, los europeos. Tenemos que gastarnos más dinero y tener más armas. Pero a continuación tenemos que tener una estrategia propia, ser capaces de decidir quién es amigo y quién no es enemigo. Y a este respecto me gustaría mucho aquí rendir homenaje a un ya fallecido político alemán, Hans Dietrich Genscher, antiguo ministro de Asuntos Exteriores.
señor Genscher, en ese lugar donde si hubiese una Europa más o menos unida, habría un lugar de memoria, y ese lugar de memoria sería, yo creo que el primero, Tutzing, donde se batió la Annäherung, el acercamiento al este, y luego finalmente la Ostpolitik, por Egon Bahr, que es otro nombre que hay que recordar. Allí el señor Genscher, en enero del 1991, se presentó y dijo: no moveremos nuestras instituciones ni la OTAN hacia el este ni una pulgada. Le llamaron por teléfono de Estados Unidos a Kohl y le dijeron: haz que se calle. 3 meses más tarde el señor Genscher dimitió. Es decir, esto es la crónica de la muerte anunciada, y me gustaría aquí traer a colación a ese genio precisamente americano y de la gran generación, que es la que creó las Naciones Unidas, la que creó la OTAN y la que creó el Plan Marshall, que dijo: extender la OTAN es el error más siniestro de toda la política exterior norteamericana desde el 45. Despertará los peores instintos hipernacionalistas, retrasará la llegada de la democracia a Rusia y finalmente, esto lo dijo en otro artículo distinto, Rusia terminará por hacer algo malo. Y añadía: y entonces los que nos han recomendado que extendamos la OTAN nos dirán: ¿veis? Los rusos son malos, ya os lo habíamos dicho, y no tendrán razón. Esto lo dijo en el 97. O sea que esto es ya una cosa bastante sabida. Los Estados Unidos obedecen en la cosa de la OTAN a la vieja historia que inventó Mackinder, director de la escuela, ¿cómo se llama? Hasta la London School of Economics, cuando dijo que el enemigo no había que olvidarse de esto de por detrás, de las armadas y las aguas y tal. El problema era Eurasia. De ninguna manera podía ser que Alemania y Rusia estuvieran unidos. Pero claro, es que era normal que lo hiciese, y además fue una persona muy valiente, porque siendo el director de la London School of Economics, en un momento en el que a la Royal Navy poco menos que se le hacían sacrificios humanos, él dijo que lo verdaderamente importante era lo que había enfrente. No cabe duda. Pero es que Estados Unidos no es una pequeña isla con una armada poderosa. Estados Unidos es el 25% del mundo. Y lo que está interesado es en la estabilidad de todos. Cuando se acabó la OTAN, cuando se acabó el 91 y se acabó esa desgracia que fue la URSS, que fue una cosa lamentable, un experimento fallido, en fin, terrible. Cuando se acabó eso, los Estados Unidos podían haber hecho otra cosa completamente distinta de la que hicieron. En vez de decir, como dijeron Bush padre: oye, que no se pongan de acuerdo Rusia y Alemania, que se cargan Europa, ¿eh? Esto lo dijo Zelig. Está reconocido, está escrito en ese libro maravilloso que es Ni una pulgada, de Mary Sarraute, que recomiendo a todo el mundo que lo lea. Es un excelente libro de historia, ¿no? Zelig le dijo a Bush padre: oye, que se ponen de acuerdo Alemania y Rusia y se cargan la OTAN. Y dijo: no puede ser, que lo hagan de otra manera. Si hubiera dicho Bush padre: hombre, por fin, ya es hora, ¿no? Vamos a crear una buena seguridad para todos y vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a poner de una vez fin a esta milonga, a ver si a Rusia la hacemos de una vez europea, la hacemos de uno de los nuestros, etc. Si hubiera hecho eso, el mundo hubiera sido distinto. Pero no, tenía que ser necesariamente el viejo paradigma. Y esto me lleva a la última consideración y ya termino. Están los Estados Unidos en una gravísima crisis interna, gravísima. Y no son capaces de hacer lo que tienen que hacer, que es gestionar el mundo como ellos lo quieren gestionar, en régimen de monopolio. Y cuanto antes lo entiendan, mejor. Y una de las consecuencias de eso es el que traen a Trump. Y quiero referirme ahora ya, y con ahora que de verdad termino, muchísimo cuidado con montar una porra de 100.000 millones para que si Trump llega al poder y desea eliminar la OTAN, esto sea imposible, porque nosotros hemos puesto 100.000 millones para que no sea así. Porque ya estamos en graves problemas. Tenemos una situación que no es muy distinta de la caída del Imperio Romano. Tenemos unos pocos que tienen muchísimo dinero, los honestiores, y la inmensa mayoría que no tiene nada. Una inflación galopante y un imperio que está en clara decadencia, extendiéndose, como ya dijo Arnold Toynbee, por medios militares en lugares donde no debe. Bien, si ahora encima a la Guardia Pretoriana, que puede ser eso, le damos capacidades estratégicas y nucleares y le eliminamos el control político, contra eso no se puede seguir así. Esto no puede ser y hay que ponerle fin de inmediato. Vamos, de inmediato no. No podemos poner dinero para que eso siga así. La OTAN tiene que estar siempre bajo control político en los países que votan.
Y yo tengo otra metáfora para lo de Inglaterra. Yo no diría que es el hortator, yo diría que es el mayordomo. En un país que está dominado por las clases, como es Inglaterra, roto por esa visión de casta que tienen, el único que puede ascender de abajo a arriba es el mayordomo. Es el interface que se dice ahora en las cosas de informática, ¿no? Él es el único que puede bajar las escaleras, subir arriba y hablar con el señor duque. Ese es el papel para el que se ha escogido a sí mismo Inglaterra. Está centrando puntos interesantísimos y vamos avanzando por lo menos en el punto nuclear del cual queremos centrar el programa, porque me parece fundamental aspectos que se han comentado tanto de un lado como de otro sobre si realmente en este momento estaríamos beneficiando o perjudicando nuestros intereses permaneciendo en la OTAN y sobre todo los paradigmas que se abren: aislacionismo, un pacto europeo, mantenernos en la OTAN como hasta ahora, mantenernos en la OTAN bajo otras líneas maestras. Vamos a intentar desgranar estos puntos hacia el final del programa, pero Jorge Gómez, ¿querías intervenir? Por cierto, perdón, no esperen a que yo les dé la palabra para intervenir, ¿eh? En cualquier momento, si necesitan interrumpirse, siempre con educación. Por tener un orden.